El músculo cardíaco es un músculo estriado que se, tiene las características, digamos, que se dispone en una especie de red. Fíjense que se ven como estas ramificaciones en las cuales se conectan distintas fibras musculares y que están conectados entre todos mecánica y eléctricamente de modo de funcionar como un sinsisio funcional, digamos, como se denomina eso, como habíamos dicho antes, el músculo liso, como un músculo unitario. Ultraestructuralmente, como vemos acá, los sarcómeros, las unidades contráctiles o sarcómeros, se agrupan, se organizan, digamos, transversalmente, igual que en el músculo esquelético, lo que le da la característica de músculo estriado, pero tienen la particularidad de tener estas uniones intercelulares. Esto se denomina disco intercalar, la zona de las uniones intercelulares, que están compuestas por uniones mecánicas, son uniones de tipo desmosomas y fascia adherens, y uniones tipo GAP, que son las uniones, como dijimos antes, de baja resistencia eléctrica, que estas uniones, recuerden que dijimos que son canales iónicos, que permiten el libre paso, digamos, de iones de una célula a otra, permitiendo que los potenciales de acción en este caso se propaguen de una célula a otra por conducción electrotónica. Aparte, las células musculares cardíacas, como acá se observan, fíjense, estas son mitocondrias, contienen un alto contenido de mitocondrias, aproximadamente se estima que hasta el 30% del volumen de las fibras cardíacas son mitocondrias, lo que se relaciona con la alta capacidad de fosforilación oxidativa que tienen estas células. Bueno, este es un esquema, el sarcolema de las fibras musculares cardíacas, produce, digamos, estas invaginaciones denominadas túbulos T, que están en asociación, digamos, en proximidad con el retículo sarcoplasmático. Fíjense que acá dice díada porque este sería la asociación de un túbulo T con una cisterna terminal del retículo sarcoplasmático. Bueno, esta asociación, al igual que en el músculo esquelético, tiene una importancia en el acoplamiento excitación-contracción. Los túbulos T son menos pronunciados en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético, y el retículo sarcoplasmático también está menos desarrollado. De todos modos, la función, como vamos a ver un poquito más adelante, es similar. Otra característica del músculo cardíaco es que tiene un importante, o sea, rodeando cada fibra muscular, hay un importante componente de tejido conectivo que impide o limita el sobreestiramiento de las fibras musculares cardíacas. El sarcómero, como mencioné antes, tiene una organización igual a la del músculo esquelético y que, como recuerden, también tiene similitudes con la organización de las unidades contráctiles del músculo liso. O sea, al igual que en el músculo esquelético y que en el músculo liso, los filamentos gruesos están formados por moléculas de miosina que están organizadas cola a cola en el centro del sarcómero y cabeza a cola a medida que nos dirigimos hacia la línea Z. Esta organización de las moléculas de actina permite que cuando se activa el ciclo de los puentes cruzados de miosina, permite que cuando se activan los ciclos de puentes cruzados, la miosina traccione a la actina hacia el centro del sarcómero, reduciendo la longitud de la fibra muscular y produciendo la contracción. También, al igual que en el músculo esquelético, los filamentos gruesos o sea, los filamentos gruesos de miosina están conectados a la línea Z a través de las moléculas de titina. Por otro lado, los filamentos finos están organizados igual que en el caso del músculo esquelético por polímeros de actina que interaccionan a nivel de la línea Z a través de moléculas de alfa-actinina. En esto, bueno, acá se ve también, recuerden cómo era la organización, cada filamento grueso de miosina está rodeado por 6 filamentos finos de actina y cada filamento fino de actina está rodeado por 3 filamentos
gruesos de miosina. ¿Cómo se estimula la contracción del músculo cardíaco? Recuerden que en el caso del músculo esquelético, la estimulación de la contracción se da a partir de la estimulación de la neurona motora somática, que a través de una sinapsis colinérgica induce la apertura de canales en la placa motora, que son los receptores nicotínicos, lo que va a generar potenciales de acción en el sarcolema del músculo esquelético, que se van a transmitir en todo el sarcolema y a nivel de túbulos T van a inducir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático. Bueno, en este caso, la activación de la actividad contráctil de las fibras musculares cardíacas se da a partir de potenciales de acción que llegan directamente propagados por conducción electrotónica desde células con actividad eléctrica espontánea, que son las denominadas células marcapaso, que serían el marcapaso natural del corazón, o sea, las células marcapasos que en un individuo normal son las que marcan, digamos, o las que generan la contracción del músculo cardíaco, son las células marcapaso del nódulo sinoauricular. Estas células, como dije anteriormente, tienen actividad eléctrica espontánea, generando potenciales de acción que son transmitidos por conducción electrotónica, como ya dije, a través de fibras especializadas hacia las aurículas y hacia el nódulo aurículo-ventricular. Desde el nódulo aurículo-ventricular se transmiten o se propagan los potenciales de acción hacia las fibras ventriculares a través también de fibras de conducción que componen el haz de His y las fibras de Purkinje. En todos los casos también los potenciales de acción se transmiten de fibra a través, como dije antes, de las uniones gap que forman parte de los discos intercalares. Fíjense que acá están graficados los potenciales de acción de las distintas fibras que fui mencionando. En este caso tenemos el potencial de acción de las células del nódulo sinoauricular. Estas serían las del nódulo auriculoventricular, que como ven es un poco, el potencial de acción es un poco más prolongado que el del nódulo sinoauricular. Y acá tienen potencial de acción de las fibras musculares ventriculares y el potencial de acción de las fibras, acá de acá, musculares auriculares. Ahora vamos a ver cuáles son las características que condicionen esas formas del potencial de acción. Como ven, este potencial de acción es diferente a todos los que vimos. Este es el potencial de acción de una fibra ventricular, que se caracterizan por tener esta zona de meseta, que como vamos a ver ahora se debe a la apertura de canales lentos de calcio operados por voltaje. La fase, una vez que, bueno, una característica también de las fibras tanto ventriculares como de las auriculares, ahí está, es que el potencial de reposo, fíjense que es de menos 90, es más negativo que lo que se da para los axones, por ejemplo. Y esto se debe a que la permeabilidad al potasio es alrededor de 100 veces mayor que la permeabilidad al sodio. Por lo tanto, el potencial de membrana en reposo es muy cercano al potencial de Nernst del potasio. Esto lo que hace es que cualquier oscilación en la concentración en plasma de potasio, la concentración en plasma de potasio se denomina calemia, cualquier variación en la calemia va a generar diferencias en el potencial de membrana en reposo del músculo cardíaco. Porque recuerden que la concentración en plasma, en este caso del potasio, va a afectar el potencial de Nernst del potasio. Por ejemplo, una disminución de la concentración en plasma del potasio, que se llama hipocalemia, va a hacer que el potencial de Nernst del potasio sea más negativo, o sea que el potasio tenga más tendencia a salir, con lo cual eso va a llevar el potencial de membrana en reposo a un potencial más negativo, que es lo que se dice, se va a hiperpolarizar la fibra muscular. Y por el contrario, un aumento en la concentración de potasio, que es lo que se denomina hipercalemia, va a generar una despolarización parcial de la fibra muscular en reposo. Bien, entonces cuando llegan, como dije anteriormente, esos potenciales de acción que son generados en las células marcapasos con actividad espontánea y transmitidos por las fibras de conducción especializadas y luego de fibra a fibra por las uniones gap, cuando llega un potencial de acción a una fibra muscular cardíaca va a generar despolarización,
se van a abrir los canales de sodio sensibles a tetrodotoxina, que son similares a los de las fibras musculares esqueléticas y a los de las membranas axónicas, y porque se abren rápidamente, en alrededor de 0,1 milisegundo, y generan esta pendiente tan pronunciada de despolarización, que es lo que se denomina fase 0. Como recuerden que mencionamos anteriormente, una vez que la membrana se despolariza, los canales de sodio sensibles a tetrodotoxina se inactivan, por lo tanto, esta fase termina con el cierre de los canales de sodio. Al disminuir la permeabilidad del sodio, la célula va a tender a repolarizarse. Esta incisura que se ve acá, en particular, que es la fase 1, esta primera esta primera fase de repolarización, que se llama repolarización temprana, se ve a corrientes transientes de potasio, que recuerden que el potasio tiene tendencia a salir, con lo cual se va a producir esta repolarización temprana. Luego a esta fase de repolarización temprana sigue la fase 2, en la cual la salida de potasio se equilibra con la entrada de calcio por los canales de calcio que fueron abiertos, digamos, durante la despolarización de la membrana y que responden en forma más lenta que los canales de sodio. Por eso demoran más en abrirse, y esta fase es que prolonga, es responsable de esta, digamos, duración más prolongada del potencial de acción del músculo cardíaco. Aparte de estas corrientes transientes de potasio, se comienzan a producir otras corrientes de salida de potasio, que vamos a ver en la próxima diapositiva, que generan, digamos, una mayor despolarización de la membrana, la inactivación de los canales de calcio, que se inactivan también cuando se va repolarizando la membrana, y el inicio de la fase 3 de repolarización. Posteriormente se llega, digamos, a la fase 4, que es la fase donde iniciamos, y que las corrientes responsables las vamos a ver también de nuevo en la próxima diapositiva. Fíjense la diferencia entre la meseta de las fibras ventriculares y de las fibras auriculares. En las fibras ventriculares esta meseta es mayor, lo que se debe a que en las fibras auriculares hay mayores corrientes de entrada de potasio, con lo cual los canales de calcio se inactivan en forma más temprana porque hay una repolarización más temprana y la meseta dura menos tiempo. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que mencioné responsables de cada una de estas fases? Bueno, cada una de estas corrientes que tenemos escrita acá se relaciona, digamos, con un canal específico. ¿Y por qué se las especifico? No para que las recuerden particularmente, sino para que entiendan que son moléculas distintas las que median cada una de estas fases. En particular vamos a ver las corrientes de potasio, porque la de sodio y las de calcio ya las hemos visto en videos anteriores. En general, las corrientes de calcio de las células musculares cardíacas se agrupan en corriente de potasio mediadas por canales dependientes de voltaje y corrientes de potasio mediadas por canales dependientes de agonistas, fundamentalmente de acetilcolina y de ATP. Como se ve acá, fíjense, cada una de estas corrientes que está para arriba del eje son corrientes de salidas de cargas positivas. Fíjense que en la fase 4, que sería esta de acá o esta de acá, las corrientes de potasio son fundamentalmente la denominada corriente K1 y las corrientes mediadas por canales operados por agonistas. Una vez que se produce la fase 0 y la despolarización de la membrana, estas corrientes disminuyen y se activan acá, fíjense, en la fase 1, esta corriente que se llama IT01, que es esa corriente transiente de potasio que les mencioné, que es responsable de esta repolarización temprana. Fíjense que acá, en toda la meseta, que es la fase 2, hay una corriente de entrada de calcio que va disminuyendo a medida que la célula se va despolarizando. ¿Y por qué se va despolarizando? Porque a pesar de que esta corriente transiente de potasio disminuye, van apareciendo otras corrientes denominadas rectificadoras de potasio, una que es la ultra rápida, UR de ultra rápida, que es la que primero aparece, y luego aparecen la rápida y la lenta, ese es slow, que sería esta. Entonces, en la fase 3, digamos, tenemos todas estas corrientes de salida de potasio. Fíjense que ya al final de la fase 3 también se activa la K1, porque ya la célula se volvió a repolarizar.
y volvemos a la fase 4, donde las que predominan son las corrientes de salida de potasio IK1 y las mediadas, las operadas, digamos, por agonistas, las mediadas por canales operados por agonistas. Acá un punto que acá por eso lo remarqué con verde, importante destacar, es el rol que cumple los canales de calcio operados por voltaje que se abren en la meseta, que por un lado, como dije, prolongan el potencial de acción del músculo de las fibras cardíacas, haciendo que tenga un periodo refractario absoluto mucho más prolongado que las fibras musculares esqueléticas, por ejemplo. Y por otro lado, esas corrientes de entrada de calcio tienen un rol fundamental en el acoplamiento excitación-contracción. Bueno, ¿cómo se da el acoplamiento excitación-contracción? Recuerden que en el músculo esquelético la llegada de un potencial de acción a través del sarcolema, una vez que llegaba a los túbulos T del sarcolema, producía un cambio conformacional en canales de calcio, pero ese cambio conformacional era relevante no porque inducía la entrada de calcio, sino porque estaba unido, digamos, físicamente, interaccionaba con los receptores de rianodina. Entonces, esos cambios conformacionales que se daban en los canales de calcio del sarcolema inducían un cambio conformacional en los receptores de rianodina que inducían la apertura de estos canales de calcio y la salida de calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el citosol. Eso en el músculo esquelético. En el músculo cardíaco, la apertura de los canales de rianodina es mediada por la entrada de calcio desde el medio extracelular hacia el citosol, que se da en esa fase de meseta y que depende de los canales de calcio operados por voltaje. Entonces, este calcio que entra en la fase de meseta tiene un rol minoritario en cuantitativamente, digamos, en la activación de la contracción muscular en cuanto al rol que tiene la cantidad de calcio que se une a troponina C, pero tiene un importante rol en el efecto liberador sobre el calcio del retículo sarcoplasmático. Luego, bueno, igual que pasa en el músculo esquelético, el aumento del calcio citoplasmático va a inducir, bueno, el calcio se va a unir a la troponina C, entonces ese complejo de troponinas que está asociado a la tropomiosina, una vez que el calcio se une a la troponina C, va a producir un desplazamiento de la tropomiosina, dejando libre el sitio en los filamentos finos de interacción con los filamentos gruesos y activando, digamos, la interacción actina-miosina y el ciclo de los puentes cruzados. En eso es igual que en el músculo esquelético. ¿Y cómo termina la contracción? Bueno, termina cuando disminuya, fíjense acá está potencial de acción, aumento del calcio citoplasmático, que es fundamentalmente debido al calcio que sale del retículo sarcoplasmático, y contracción. ¿Cómo disminuye la contracción? Y va a disminuir por la disminución del calcio citoplasmático, que es mediada por un lado por la cerca, o sea, la bomba de calcio ATP hacia el retículo sarcoplasmático. En este caso, en el músculo cardíaco se asocia a la proteína fosfolambda, y también por acción de transportadores en el sarcolema, por un lado la bomba calcio ATPasa del sarcolema y por otro lado el cotransportador que mete 3 sodios por cada calcio que saca. Bueno, ¿cómo se regula la fuerza de contracción del músculo cardíaco? Que como ustedes ya intuirán tiene una importante función en la regulación de la función cardíaca, ¿está bien? Porque la fuerza de contracción del músculo cardíaco va a ser lo que va a condicionar el volumen de sangre que pueda, digamos, expeler el corazón en cada latido. A diferencia del músculo esquelético, no hay sumación espacial en el caso de las fibras. Recuerden que el músculo esquelético podía producirse reclutamiento de fibras, con lo cual aumentaba la fuerza de contracción. En este caso, como dijimos que es un músculo unitario, la contracción de todas las fibras está sincronizada y no se puede producir un reclutamiento de fibras. Tampoco hay sumación temporal, y esto es dependiente del prolongado periodo de refracción absoluto y relativo que mencionamos anteriormente tiene el músculo cardíaco debido a que tiene este potencial de acción tan prolongado. Entonces, mientras la célula, fíjense que gran parte del tiempo en el cual se desarrolla la fuerza de contracción, los canales de sodio están inactivados por voltaje, con lo cual no se puede generar un nuevo potencial de acción. Recién se puede generar un nuevo potencial de acción cuando la fibra ya se está relajando. Por lo tanto, no se puede producir una sumación temporal como la que se ve en el músculo esquelético, y esto es importante porque obviamente, y después lo vamos a ver nuevamente en el próximo video cuando hablemos del ciclo cardíaco,
cada periodo de contracción de las fibras musculares tiene que ser sucedido por un periodo de relajación para que el corazón se pueda volver a llenar, ¿está bien? Entonces, esto digamos que está asociado con esta duración del potencial de acción, tiene esa contraparte funcional de la imposibilidad del músculo cardíaco de aumentar su fuerza de contracción por sumación, de poder tener, digamos, sumación temporal. Fíjense que acá puse la comparación para que recuerden con el músculo esquelético, donde el potencial de acción duraba aproximadamente 5 milisegundos, mientras que la fuerza de contracción podía extenderse desde 20 milisegundos hasta 200 más o menos. Entonces eso generaba esa posibilidad de que haya sumación temporal. En cambio acá fíjense cómo se solapan las dos curvas. Bueno, entonces no se regula ni por sumación espacial ni por sumación temporal. ¿Cómo se regula la fuerza de contracción del músculo cardíaco? Bueno, fundamentalmente es regulada a nivel extrínseco por el sistema nervioso autónomo y también a nivel intrínseco por propiedades del músculo cardíaco de poder cambiar la fuerza desarrollada cuando cambia la longitud inicial de la fibra, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. En cuanto a la regulación de la fuerza de contracción por el sistema nervioso autónomo, los mediadores más importantes son la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina, que es liberada por la médula adrenal como consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático, y la noradrenalina, que es liberada a partir de neuronas que hacen sinapsis con las fibras cardíacas, que también pertenecen al sistema nervioso simpático. La unión de la adrenalina o la noradrenalina a receptores beta-adrenérgicos, como vimos antes, estos son beta 1, genera la activación de proteínas G estimulatoria, con lo cual se activa la adenilato ciclasa, aumenta los niveles de AMP cíclico. El AMP cíclico se une a la subunidad regulatoria de PKA, de proteína quinasa A, permitiendo la activación de proteína quinasa A. Y proteína quinasa A, en el caso acá específico del músculo cardíaco, fosforila, por un lado, los canales de calcio dependientes de voltajes del sarcolema, aumentando su permeabilidad, o sea, va a entrar más calcio cada vez que llegue un potencial de acción a los túbulos T del sarcolema de la fibra cardíaca. Por otro lado, también fosforilirá los receptores de rianodina, aumentando su permeabilidad, con lo cual va a salir también más calcio desde el retículo sarcoplasmático. Para completar, también va a fosforilar a la proteína fosfolambdan, aumentando también la actividad de cerca de la bomba calcio-ATPasa, permitiendo también la recuperación del calcio liberado al citosol. Porque si el calcio que se libera de más no se activa la bomba cerca, se va a perder calcio del retículo sarcoplasmático, que va a ser bombeada, digamos, por la bomba calcio-ATPasa del sarcolema, que acá no se ve, y por el contratransportador 3 sodios, un calcio que les mencioné anteriormente. Entonces esto va a permitir la mayor actividad de la cerca, que una próxima contracción encuentra el retículo sarcoplasmático, digamos, bien cargado de calcio. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático también puede tener efectos sobre las fibras musculares cardíacas. En las fibras auriculares tiene receptores muscarínicos de tipo 2 que están asociados a proteínas G inhibitorias, de modo que la unión de acetilcolina a los receptores M2 genera una disminución en la concentración de MP cíclico y una disminución en la actividad de PKA, o sea que va a generar los efectos contrarios a los que genera la activación de los receptores beta-adrenérgicos. En las fibras ventriculares, el efecto inhibitorio del sistema nervioso parasimpático solo se ve en condiciones de activación del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción en el caso de las fibras ventriculares es indirecto, o sea, la acetilcolina no reacciona o no interacciona con receptores M2 que no están en las fibras ventriculares, sino que interacciona con receptores de las neuronas simpáticas, inhibiendo la sinapsis simpática, o sea, inhibiendo la liberación de noradrenalina. Y el otro mecanismo que les comenté es el mecanismo intrínseco de regulación de la fuerza de contracción, que depende de la longitud inicial de la fibra. Fíjense, este gráfico grafica, es un gráfico empírico donde se grafica la fuerza de contracción generada por el músculo cardíaco en función de la longitud inicial de la fibra cardíaca. Fíjense, el rango fisiológico es hasta acá más o menos,
Y en el rango fisiológico, que sería este aproximadamente, a medida que aumenta la longitud inicial de la fibra, aumenta la fuerza de contracción. Esto que va a permitir que a medida que el corazón tenga un volumen de fin de lleno, un volumen inicial mayor, pueda desarrollar una mayor fuerza de contracción y por lo tanto expulsar una mayor cantidad de sangre al circuito periférico. ¿Y a qué se debe? Bueno, no están completamente esclarecidos cuáles son los mecanismos que explican estas observaciones que se denominan ley de Frank-Starling. Lo que sí se sabe que podría ser parcialmente debido a que a mayor estiramiento de la fibra hay una mejor superposición de los filamentos finos con los filamentos gruesos. O sea, la longitud óptima de los sarcómeros es de 2 a 2,3 micras. Esta ley de Frank-Starling se da en longitudes desde 1,6 hasta 2,3 micras del sarcómero. O sea que entre 1,6 y 2 se explica que está mejorando la superposición de los filamentos finos y los filamentos gruesos y por lo tanto va a aumentar la fuerza de contracción. Pero evidentemente hay otros mecanismos porque este aumento se sigue dando entre longitudes de 2 y 2,3 en los cuales ya se logró la longitud óptima de los sarcómeros. Lo que se ha observado también es que independientemente de la superposición de filamentos finos y filamentos gruesos, hay una mayor sensibilidad al calcio a medida que la fibra muscular a medida que la longitud inicial es mayor. Fíjense, esta es la respuesta de una fibra que está menos estirada. Fíjense que la fuerza de contracción aumenta recién a concentraciones más altas de calcio. Mientras que a longitudes iniciales mayores, que sería esta que dice stretch, puede aumentar, o sea, puede desarrollarse una fuerza de contracción a concentraciones menores de calcio. Estas gráficas, digamos, lo que demuestran es que las fibras, mientras más extendidas están, tienen una mayor sensibilidad al calcio. Los mecanismos por los cuales tienen esta mayor sensibilidad al calcio, hay digamos, varios modelos, pero uno que está bastante desarrollado es que al estirarse las fibras, aparte de cambiar la superposición entre filamentos finos y filamentos gruesos, se produce un estiramiento. Estas moléculas son las de titina. Recuerden que les dije que conectaban a los filamentos gruesos de miosina con la línea Z. El estiramiento de las moléculas de titina va a producir que haya una mejor cooperatividad entre los filamentos finos y los filamentos gruesos. Lo que se vio es que por un lado el alargamiento, la extensión, el stretching de las moléculas de titina genera un cambio conformacional en las moléculas de miosina que hacen que las cabezas de miosina estén mejor habilitadas a interaccionar con la actina. De hecho, se produce una mejor rotación de las cabezas de miosina de modo que quedan orientadas en forma perpendicular. Fíjense que acá se pinta con verde las moléculas de miosina que quedan como habilitadas para interaccionar con la actina. Y por otro lado también se observó que para una misma concentración de calcio se produce, o sea, para una misma cantidad de moléculas de troponina C unida a calcio, se produce un mayor desplazamiento de la tropomiosina cuando la molécula de titina está más estirada. O sea que al producirse un mayor desplazamiento de la molécula de tropomiosina quedarían liberados más sitios de interacción de actina con miosina y se generarían, por cada aumento de calcio, un mayor número de puentes entre la actina y la miosina y por lo tanto una mayor fuerza de contracción. Bueno, y en cuanto al metabolismo del músculo cardíaco, como también mencionamos para el caso del músculo esquelético, el ATP es necesario no solo para que se dé el ciclo de puentes cruzados, como también es necesario para los puentes cruzados del músculo liso, sino también para que puedan trabajar las bombas de calcio y las bombas de sodio, potasio ATPasa, eso también para todos los tipos de músculo. ¿Cuáles son, digamos, cómo se encuentra este ATP del que pueden disponer los filamentos, digamos, en este caso las moléculas de miosina para unirse, en este caso las bombas calcio ATPasa y bombas sodio potasio ATPasa? Bueno, por un lado, al igual que en el músculo esquelético, el intercambio de ATP en la molécula de miosina para iniciar un nuevo ciclo de puentes cruzados es, digamos, la fuente más cercana que tienen es el fosfato de creatina, que a través de la creatinifosfoquinasa,
que esto recuerden que es una reacción reversible, puede crear creatina más ATP, y este ATP es el utilizado para unirse a la cabeza de miosina. Y el ATP, bueno, ¿de dónde proviene el ATP? Porque este ATP, digamos que también proviene del mismo pool de ATP. En el músculo cardíaco, este pool de ATP es generado esencialmente por fosforilación oxidativa. Y la principal fuente para la actividad mitocondrial, digamos, que genera la fosforilación oxidativa, en el caso del músculo cardíaco, son los ácidos grasos provenientes de la circulación. También es muy importante cuantitativamente la glucosa proveniente de la circulación, que en cuanto a generación de ATP es más eficiente que los ácidos grasos. La glucosa en el caso del músculo cardíaco ingresa a través del sarcolema, a través de transportadores tanto no sensibles a insulina como sensibles a insulina. Estos son GLUT1 y GLUT4. Y el músculo cardíaco también tiene la propiedad de poder, de ser, digamos, muy eficiente en producir, metabolizar el lactato y los cuerpos cetósicos. Bien. Aproximadamente en condiciones normales, un 60% del ATP proviene del metabolismo de los ácidos grasos. Bueno, y acá les completo el cuadro comparativo que les hice entre músculo esquelético y músculo liso, se lo completo con la columna correspondiente al músculo cardíaco. Son todas cosas que fui mencionando a lo largo del video. Cualquier duda me consultan en la clase de consulta que vamos a tener por Meet.